Dicen que una mente sana es una mente tranquila. Hoy vamos a abordar en Tribuna Vigila todo lo relacionado con la salud mental y para ahondarnos un poquito en el tema, me da mucho gusto saludar este día a la psicóloga Carla Ruiz para que nos explique qué es este importante tema, sobre todo ahora que estamos viviendo pues una situación atípica por el tema de la contingencia, la cuarentena, a raíz de pues esta pandemia a nivel mundial denominada coronavirus. ¿Cómo estás, Carla? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mencionas algo súper importante, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una situación atípica y por lo tanto a lo mejor hoy podemos percibir ciertos signos o síntomas que se relacionan directamente con nuestra salud mental. Sin embargo, es importante aclarar que esta salud mental no es importante solo cuando hay una situación que me genera alguna problemática, sino así como cuido mi salud física, así como cuando me duele la cabeza voy al doctor y me medico o trato de ver qué es, la muela, etcétera. Lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? Es importante estarme monitoreando y estar aprendiendo quizás estrategias que me ayuden a controlar el estrés, a controlar la ansiedad y sobre todo eso me va a ayudar en todos los aspectos de mi vida, en mis relaciones sociales, en mi trabajo, pero sobre todo en la salud física, porque se dice que el 80-90% de las enfermedades tienen un origen psicológico. En este periodo de cuarentena, ¿quiénes son los más afectados a tener a lo mejor un episodio de ansiedad, incluso de angustia, de vivir con miedo, o es general? ¿Nos puede pasar a hombres y mujeres por igual? Yo creo que súper general, ¿no? Obviamente hay personas que cuentan con recursos naturales que a lo mejor son más resilientes, es decir, que sin necesidad de un acompañamiento psicológico tienen las habilidades y las capacidades de salir adelante. Sin embargo, aún a estas personas les afecta. Yo creo que afecta un poquito más a las personas que cambiamos drásticamente la rutina. Si quizás yo soy una ama de casa que estoy acostumbrada a estar realmente en mi hábitat, no salgo mucho más que para lo necesario, el cambio no fue tan drástico. Pero aún así, sí se genera este impacto negativo, por así llamarlo. ¿Por qué? Por el tipo de convivencia. A lo mejor yo estaba acostumbrada a estar en casa, pero no estaba acostumbrada a estar con mi esposo 24/7, con mis hijos ayudándoles a hacer la tarea detrás de un monitor, porque yo no nací con las herramientas y estrategias de ser docente y hoy en día estamos ejerciendo roles que quizás no son pues ni nuestros favoritos ni en donde me sé mover más, ¿no? ¿Y ahí qué recomendación les darías como para, pues, relajarse, incluso, bueno, tomar las cosas con mucho más tranquilidad? Ahí hay dos puntos que yo creo que son sumamente importantes. Uno, a nivel conductual, es decir, comenzar a hacer cosas que te ayuden a liberar ese estrés. Llámese actividad física, técnicas de meditación y respiración. Yo creo que son lo más recomendable. Y no esperar a, es que no tengo tiempo porque me levanto y estoy con los niños todo el día, con mi esposo, etcétera. No, yo creo que nos tenemos que dar dentro de nuestro día ese tiempo. Llámese 10 minutos, 15 minutos, ¿para qué? Para sentarte, practicar lo que viene siendo una respiración consciente, inhalaciones profundas, lentas, y eso oxigena mi cerebro. Y si mi cerebro está oxigenado, mi toma de decisiones va a ser más adecuada, más inteligente, porque si no, tendemos a qué? A estallar muy rápido, exploto, le grito a los niños, empiezo a criticar, empiezan las peleas, que yo creo que eso y según los datos estadísticos ha aumentado en este tiempo lo que es la violencia familiar. Y no porque realmente algo sucedió y ya todos son más violentos, es ese autocontrol o ese tiempo que no me doy, ¿para qué? Para despejar y soltar ese estrés y esa ansiedad, ¿ok? Entonces, aunque no estemos familiarizados, prueben. Ahorita la tecnología es nuestra aliada.
pero hay que utilizarla como aliada. Es decir, si yo pongo 10 minutos de meditación, ahí ya tengo una meditación gratis, guiada y muy buena. Igual, ejercicios, 30 minutos. Mi recomendación es que no empiecen a generar un cambio muy drástico de, bueno, voy a empezar ejercicio 1 hora todos los días y me presiono y ya el tercer día que estoy súper cansada, como no es un hábito que estaba acostumbrado, tiende a producir un efecto negativo en lugar del que yo necesito, que es de liberar tensión. Entonces, empiecen poco a poco, pero generen esos ajustes. Eso es a nivel conductual. A nivel cognitivo, vamos a alimentar nuestro cerebro ¿con qué? Con pensamientos positivos. Cuidar mucho, que dentro de la psicología es el famoso concepto de higiene mental. Así como tenemos higiene para cocinar, limpiar las frutas, la verdura, así como tenemos higiene sobre nuestro cuerpo, bañarnos, lavarnos las manos, los dientes, etcétera, debemos de tener una higiene mental. Y esto es cuidar el tipo de pensamientos que tenemos. ¿Por qué? Porque si ponemos atención, en su mayoría tienden a ser negativos. Es decir, a lo que perdí con esta pandemia. Ya no puedo salir a visitar a mi familia, ya no estoy yendo al trabajo, ya no puedo ir al cine o a lugares de recreación. Estamos viendo lo que no, en lugar de enfocarnos a lo que sí. Tengo más tiempo. Puedo convivir más tiempo con mi familia, con mis hijos, puedo invertir más tiempo en mí, relajarme, hacer mi día de spa o de descanso, de lectura. Entonces, yo los invito a ver lo que sí en lugar de lo que no, porque lo que no nos produce ciertas sensaciones negativas y no solamente las sensaciones, sino nuestro cuerpo funciona de manera distinta, porque empiezo a producir el famoso cortisol, que es la hormona del estrés. Y con cortisol me canso más, disfruto menos y sobre todo, como ya les he mencionado, estoy como que más alterado y estoy más reactivo y no soy tan inteligente y se desencadena conductas negativas una tras otra. A propósito de esta limpieza mental, en el caso de la ciudad de Puebla, la semana pasada hubo un hecho muy lamentable que quedó pues grabado y fue visto por miles de personas en una avenida importante de la ciudad. El tema del suicidio. ¿Cómo podemos estar alerta si alguien empieza a mostrar una conducta negativa? ¿Y Ok, cuáles serían estas conductas, no? algo importante aquí es que tenemos que identificar que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿ok? Entonces debemos alimentar esas esferas. La física, como ya te dije, haciendo ejercicio, la psicológica, cuidando este tipo de higiene mental, que desgraciadamente no hay alguien que te pueda ayudar a eso. ¿Por qué? Porque es una decisión individual. Por más que tu mamá te quiera ayudar, tus amigos, tu pareja, tú decides si realmente cambias estos hábitos. Pero hay una tercera esfera que en esa sí podemos ayudar mucho, que es la esfera social. Nosotros somos seres sociales y que yo creo que es la esfera un poquito más dañada en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no puedo convivir como normalmente lo hacía. ¿Por qué? Porque no salgo a qué, a distraerme como normalmente lo hacía. Y evidentemente el suicidio se presenta muchas veces con las personas que perciben este aislamiento. Puede ser real o simplemente puede ser percibido. ¿Por qué? Porque siento que nadie está al cuidado mío, porque siento que nadie me quiere, porque siento que no soy importante para la sociedad. Entonces, uno de los principales alarmas que están encendidas es ese aislamiento. ¿Ok? Porque a lo mejor si es mi hijo, se encierra en el cuarto, casi no convive, puede perder el apetito, tiene mucho tiempo de sueño. Entonces, todo este tipo de actividades reflejan esa pérdida de entusiasmo, esa pérdida de motivación. Y yo lo único que debo de hacer es tratar de convivir con él, tratar de sacarlo de la rutina. Lo que son los espacios abiertos ayudan mucho a entrar en contacto con uno mismo, a realmente ver la motivación, el valor de las cosas. Pero sobre todo si tú eres una persona que ya está en esta situación, que has perdido el entusiasmo y que crees que las cosas no tienen valor, yo te invito a que tú les des un valor, porque esta vida
tiene el significado que tú le quieras dar. Entonces, tú trata de darle como el plus o la cerecita del pastel, ayudar a alguien, convivir, ver qué quieres alcanzar y que nada es imposible y que no te sientas solo, porque en realidad nunca estamos solos, pero que seamos capaces de también aceptar que necesitamos ayuda e ir a solicitar. Bueno, pues ahí está importante esta recomendación. Y también, bueno, hoy regresan, bueno, este lunes regresan algunas localidades de nuestro país a esta nueva normalidad que ha anunciado el gobierno federal. En el caso de Puebla, se habla de 13 municipios. Tú tienes una opinión que hiciste ahí a través de tus redes sociales y no sé si nos quieras compartir brevemente. ¿Estamos o no preparados para este regreso a las actividades que teníamos antes de estar en cuarentena? Definitivamente creo que por lo mismo que teníamos esta incertidumbre y no sabíamos cuándo, y en lugar de ponernos a trabajar nos preocupábamos, creo que en su mayoría, y no me gustaría generar, no estamos, ¿ok? Pero esto no es una mala noticia, al contrario, es una invitación. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Entonces, la invitación hasta en que yo como persona también cambie, porque a partir de ahora las cosas van a ser distintas y yo creo que este regreso va a ser paulatino. No sé cómo se esté manejando allá. La mayoría de las veces es poco a poco. Entonces trata de retomar qué aprendiste en estos momentos o de ver qué te exige el mundo el día de hoy. Y en lugar de preocuparte, hay que comenzar a trabajar y no presionarnos. No es algo que a lo mejor tú solamente estás sintiendo de ¿por qué otra vez? O ¿por qué ya estoy dejando, antes no era así? No, es una invitación para todos, todos estamos en igualdad de circunstancias, entonces ver la situación como un reto. Y este reto nos invita a aprender, a utilizar otro tipo de estrategias, pero yo los invito sobre todo a que no olviden que lo más importante son ustedes y se volteen a ver ustedes y tengan esa salud mental y tengan esos cuidados. Tenemos algunas preguntas. Nos dicen que de qué forma puede afectarnos mental o psicológicamente el exceso de noticias negativas que vemos a diario o escuchamos en el radio o las leemos en redes sociales. Ok, una pregunta súper importante. Para empezar, muchas de esas noticias son las famosas fake, ¿no? Las noticias que ni siquiera tienen una fuente comprobable. Entonces, por supuesto que nosotros generamos como cierta psicosis. Hay una frase muy padre, que a lo mejor muy controversial, que dice que ¿de qué se están enfermando? De miedo. O sea, a veces muchos quizás sí tienen los síntomas o sí, pero otros generan esos síntomas porque los creen o porque los ven. Entonces, para alimentar mi mente, debo de cuidar lo que veo, lo que escucho y lo que hago. ¿Ok? Entonces creo que estas noticias, en lugar de ayudarnos, nos alteran. No digo tampoco que nos encerremos en nuestra burbujita y no tengamos contacto con el exterior, pero elijan, a ver, voy a ver las noticias para saber cómo ha ido avanzando y evolucionando esta situación, pero quizás las pongo media hora en la mañana, solo una vez al día, es decir, si las pongo en la mañana, mediodía, en la noche, ustedes decían, pero no estén nutriéndose de noticias negativas durante todo el día. También nos preguntan que por qué si viven con su familia y los conocen de toda la vida, llega un punto en el encierro que esta familia se vuelve insoportable. Muchas veces esto no es a lo mejor la familia, porque como tú dices, las quieres, ya las conoces, creemos que sabemos cómo tratarlos, pero en realidad no convivimos tanto. ¿Por qué? Porque cada uno de los integrantes de la familia tiene sus propias actividades y sus propias rutinas. Entonces, en ocasiones ni siquiera nos conocemos tanto como creemos, que yo creo que esta es una oportunidad para hacerlo, para convivir, para hablar, para platicar, para conocerse. Sin embargo, el punto crucial es eso, como yo no sé controlar mis emociones, tiendo a reaccionar. Dentro de la psicología existe la inteligencia emocional, que Daniel Goleman es el que más habla de eso, y habla sobre un asalto emocional.
donde nosotros, en lugar de darles el tiempo de que esta información llegue a nuestro último cerebro, a la última capa, que es la neocorteza, que es donde pensamos, simplemente reaccionamos en ese momento. Entonces, los que son como de mi época o más grandes, recordarán los famosos anuncios que sacaban del cuenta hasta 10. Antes de reaccionar, cuenta hasta 10 y eso nos va a ayudar ¿a qué? A tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque este conteo va a dar el tiempo de que esa información no se quede a nivel emocional, sino que llegue a un nivel racional y tú ya tengas tiempo de pensar. Porque muchas veces critico, ofendo y pasado un minuto o menos, me arrepiento de lo que acabo de hacer. ¿Ok? Entonces Ok. tengo que ser más consciente. También nos preguntan que cómo pueden aprovechar lo que resta del confinamiento para ser mejores personas. Perfecto, también excelente pregunta y yo creo que esta respuesta es muy individual. Es decir, y yo creo que cuando lancé este video del que hablas de si ya estamos preparados, iba más en son a responder esa pregunta. ¿Qué me hizo falta? Si ya tengo que regresar mañana, muchas veces volteo y me arrepiento. ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no empecé a leer el libro que hace mucho que quería? ¿Por qué no empecé con mis clases de cocina? ¿Por qué no empecé? Entonces, voltéense a ver y digamos, ¿qué me hubiera gustado hacer en ese tiempo? Y ustedes mismos van a encontrar la respuesta. Entonces, si yo soy de las personas que todavía no retomo la actividad, tómate estas semanas que todavía tenemos. ¿Para qué? Para invertirlas en eso que realmente te satisface y te llena y que te hace feliz, que yo creo que es el objetivo de todos, ¿no? Vivir una vida plena, satisfactoria y sobre todo feliz. Feliz. Y bueno, pues para los amigos que están siguiendo esta transmisión, Carla también trabaja con algunos equipos mexicanos. Estás en el Club Atlas y en algunos otros de la Liga MX. Y nos preguntan, a propósito de esta trayectoria que tienes, ¿de qué manera trabajas con un grupo de 22 jugadores en una situación como la que estamos viviendo de la pandemia? Ok, nada más para aclarar, actualmente estoy en el club de Cimarrones, hace año y medio estuve en Atlas, un muy buen club también. Pero sí, es muy importante y aquí es un poco complicado, ¿por qué? Por este distanciamiento que tenemos, sin embargo, la tecnología es un muy buen medio para seguir en comunicación. Pero algo importante aquí, la psicología no funciona al menos que tú quieras, al menos que tú tengas esa apertura y al menos que tú hagas los ejercicios. Entonces, nosotros lo que hacemos es enviar ciertas cápsulas, ciertos ejercicios, estar en comunicación con ellos para que ellos sigan preparándose en el aspecto mental, que ellos están un poco más familiarizados porque normalmente tienen una sesión mínimo a la semana de manera grupal donde se tocan este tipo de temas, desde higiene mental, cómo mantenerse motivados, cómo ser disciplinados, etcétera, todo lo que les ayude en su desarrollo. Ok, también nos preguntan que qué situaciones le provocan estrés a un jugador de fútbol. Ok. Aquí encantador y vuelvo a lo mismo. A veces a lo mejor la explicación se escucha muy sencilla, en la práctica no es tan sencilla, pero muchas veces es la percepción que tienen de la situación. Es decir, yo tengo un partido de fútbol y un partido de fútbol se juega con los mismos integrantes, se juega en las mismas dimensiones de campo. En realidad no tendría por qué generarme este estrés. Pero ¿qué pasa? Hay otros agentes o estímulos que yo les doy poder, dependiendo en si va a ser en determinado estadio, si vamos a tener público estadio lleno, si vamos con los que van en primer lugar de la tabla. Entonces son factores que cognitivamente yo les doy mucho poder y es donde me produce estrés. O sea, vamos a salir en televisión nacional, vamos con este club que es tan reconocido, ellos tienen a estos jugadores que son súper importantes. Entonces, un partido es un partido y entre más natural y entre menos me enfoque en las cosas que no controlo, ese estrés disminuye. Y no solamente en el entorno deportivo, sino en la vida. Enfócate en las cosas que dependen de ti, porque enfocarte en las cosas que están fuera de tu control, lo único que te van a producir es estrés y ansiedad. Y además, hagas lo que hagas, no vas a poder cambiarlas.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que el tema daría para pasar horas y horas hablando de la salud mental. No sé si quieras agregar algo para cerrar esta entrevista, Carla, algo que se me haya pasado preguntarte o algún mensaje final que le quieres hacer llegar al auditorio de Tribuna Vigila. Ok, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que aún como psicólogos tenemos mucho trabajo para hacer conciencia en el individuo de esta importancia de salud mental y yo los invito que uno pongan en práctica a lo mejor uno o dos tips que hayan adquirido hoy en esta pequeña charla y sobre todo si tienen la necesidad, si creen que sus recursos no son lo suficientes como para hacerle frente a una situación adversa, de verdad pidan ayuda. Y si es posible, pidan ayuda de un profesional. Y muchas veces, aunque no esté en una situación adversa, si tengo la posibilidad, también, ¿por qué? Porque es como un chequeo. Es una manera de aprender cómo estar mejor, ¿ok? No es cuando tengo un problema únicamente, sino cuando quiero y deseo estar mejor. Entonces, de mi parte, les agradezco de nuevo y ya saben, estoy aquí para cualquier duda, pregunta que tengan más adelante. ¿Dónde te encuentran? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, se llama Focus Entrenamiento Mental, y ahí pueden encontrar frases, pueden encontrar pequeñas cápsulas, tips que son a lo mejor muy básicas y muy sencillas, pero créanme que si empiezo a trabajar en mí, en mi aspecto mental, mi vida va a cambiar y mi entorno va a cambiar. Yo siempre les digo, no podemos cambiar el mundo, pero definitivamente podemos cambiar nuestro mundo particular cambiando nosotros mismos. Pues ahí está, para cerrar esta bonita frase. Y también el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, está poniendo en marcha un número telefónico que ya lleva funcionando hace ya algunas semanas, que es la línea de la vida, 800-911-2000, si ustedes necesitan algún apoyo, algún consejo, y bueno, pues pueden acercarse tanto a Carla como a esta línea telefónica y bueno, pues ser escuchados, que es finalmente lo que a veces las personas requieren. Te agradecemos mucho, Carla, esta entrevista y bueno, pues esperamos a lo mejor seguir colaborando más adelante con otros temas que quieras compartir al auditorio de Tribuna Vigila. Va, muchas gracias, yo en la mejor disposición. Muchísimas gracias, mi nombre es Alejandra Bautista y recuerden que esto es Tribuna Vigila, todos los miércoles los espero en punto de las 12 del día por el Facebook de Noticias Tribuna.